En el programa de hoy, Día de la Santa Cruz, ¿por qué se celebra el 3 de mayo? ¿Cómo diferenciar la voz de Dios del maligno? Esto aconseja el Papa Francisco. ¿Quién fue el padre Jorge Loring? ¿De dónde viene el libro Para Salvarte? El Papa Francisco anima a colaboración internacional para tratamiento y vacuna del COVID-19. En mes de María, el Papa Francisco alienta a ir espiritualmente a santuarios marianos. Mientras el coronavirus disminuye, China reanuda la eliminación de cruces en las iglesias. En época de coronavirus se repite el milagro, la sangre de San Genaro volvió a licuarse. Arzobispo hace importante donación para investigación de vacuna contra coronavirus. Queridos amigos, buenas noches, soy Jorge Casillas, transmitiendo para ustedes las buenas noticias católicas desde a un lado del Libramiento Sur Poniente, dentro de la diócesis de Querétaro, en nuestra emisión 1814, que corresponde a hoy lunes 4 de mayo. Así comienza, así arranca BNC. Día de la Santa Cruz. ¿Por qué se celebra el 3 de mayo? El padre José de Jesús Aguilar Valdés nos lo explica. La pena de crucifixión fue utilizada antes de Cristo por los persas, romanos y otros grupos militares para castigar ejemplarmente a sus enemigos. En tiempo de Julio César, se consideraba tan infame esta pena que primero se asesinaba a los sentenciados y luego se les colgaba de la cruz. Años después, bajo el mando de César Octavio Augusto, ya se crucificaba a personas vivas para exhibirlas y deshonrarlas públicamente. Los condenados sucumbían de cansancio y asfixia después de varias horas de martirio. Cristo fue ejecutado en la época del emperador Tiberio. Su agonía no fue muy larga, pero sí dolorosa, porque los clavos en manos y pies le provocaron una hemorragia constante y un impedimento para respirar. Estuvo crucificado desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Poco después, fueron ejecutados también en la cruz los apóstoles Pedro, Andrés, Felipe, Bartolomé y probablemente Judas Tadeo. La pena de crucifixión fue abolida hasta el siglo IV, cuando el emperador Constantino abolió también la persecución contra los cristianos. El historiador Eusebio de Cesarea cuenta que Constantino era pagano, pero antes de una importante batalla tuvo una revelación en la que veía una cruz y escuchaba una voz que le decía: «Con este signo vencerás». Interpretando la visión como una señal divina, mandó colocar la cruz sobre las banderas de sus batallones y obtuvo la victoria. El 3 de mayo se celebra que Santa Elena, madre del emperador, viajó a Jerusalén con el propósito de encontrar la cruz de Cristo, y después de varias excavaciones encontró 3 cruces. Las acercó a una mujer agonizante, y con una de ellas sanó instantáneamente. Entonces, Elena y el obispo de Jerusalén llevaron la cruz en procesión por toda la ciudad. Por el camino, se encontraron con una mujer viuda que llevaba a su hijo a enterrar. Le acercaron la cruz al difunto y éste resucitó. La tradición afirma que así se encontró la vera cruz o la verdadera cruz de Cristo. Después de una procesión por la ciudad, se dividió en 2 partes. Un fragmento de ella se dejó en Jerusalén y otro
Se trasladó a Roma donde se construyó una basílica para resguardarla y que los fieles puedan venerarla, junto con un fragmento del letrero que decía Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, y uno de los clavos. Este es uno de los fragmentos más grandes, y como tocar algún objeto de madera o tela a una reliquia convierte el objeto tocado en reliquia de tercer grado, muchos peregrinos tocaban astillas o pedacitos de madera a la reliquia y decían que tenían reliquias de la cruz, pero no son parte original de la cruz, sino objetos tocados a ella, reliquias de tercer grado de la Santa Cruz. El otro fragmento más grande, ante una posible destrucción en Jerusalén, fue llevado al monasterio franciscano de Santo Toribio de Liébana, al norte de España. Cuenta una leyenda que cierto día un albañil cayó de gran altura y perdió la vida, pero al ser tocado con la santa reliquia, revivió. ¿Cómo diferenciar la voz de Dios de la del maligno? Esto aconseja el Papa Francisco. En sus palabras previas al rezo del Regina Coeli, este 3 de mayo, el Papa Francisco dio una serie de consejos para diferenciar la voz de Jesús, el buen pastor, de la del maligno, que busca tentarnos. El Santo Padre recordó que en este cuarto domingo de Pascua, dedicado a Jesús, el buen pastor, el Evangelio nos dice que el Señor nos llama por nuestro nombre, de tocar nuestro corazón. La voz de Dios nunca obliga. Dios se propone, no se impone. En cambio, la mala voz seduce, asalta, fuerza. Despierta ilusiones deslumbrantes, emociones tentadoras, pero pasajeras. Al principio, engatusa, nos hace creer que somos omnipotentes, pero luego nos deja con el vacío en el interior y nos acusa. La voz de Dios, añadió el Papa, nos corrige con mucha paciencia, pero siempre nos anima de sufridos de aquellos que nos hieren. Muchos malos recuerdos, en cambio. La voz de Dios habla en el presente. Ahora puedes hacer el bien, ahora puedes ejercer la creatividad del amor, ahora puedes renunciar a los remordimientos y remordimientos que mantienen preso a tu corazón. Nos anima, nos lleva hacia adelante, pero habla al presente, ahora. ¿Quién fue el padre Jorge Loring? ¿De dónde viene el libro Para Salvarte? Lía Mirel, corresponsal en Durango, nos lo aclara. Ok, queridos amigos, bueno, pues el día de hoy, el lunes, tenemos, como ya empezamos y como ya la presentamos, ya la conocen ustedes, a Lía Mirel Salas, quien nos tiene una agradable sorpresa. Hoy nos va a hablar acerca de un sacerdote que pues él escribió un libro importantísimo, de esos libros que son tan buenos que uno no los guarda, no los deja empolvarse, sino que los tenemos ahí en el buró, al igual que la Biblia y todo, para sacarlos. Y tiene cantidad de sabios consejos y cantidad de cuestiones filosóficas, pero muy prácticas, que nos van a ayudar mucho. Él ya falleció, pero dejamos el micrófono a mi queridísima amiga Lía Mirel para que nos dé la sorpresa y nos diga de quién se trata. Hola Jorge, buenas noches a todos y muchas gracias por este espacio. Y bueno, se trata del padre Jorge Loring, yo creo que conocido por muchos de ustedes. Él, un excelente sacerdote y pues con aires también de santidad para todos nosotros católicos y pues bueno, para el mundo entero. Entonces, ahora en esta pequeña sección de los lunes, les vamos a estar
enseñando o vamos a estar leyendo juntos lo que es el libro de Para Salvarte del padre Jorge Loring, en donde nos responde muchas cuestiones sobre nuestra fe, sobre todo lo que necesitamos para llegar al cielo, ¿verdad? Y bueno, esta vez yo les quería como que empezar a compartir este libro y leí que es una carta que el padre Jorge Loring nos escribe a nosotros para invitarnos precisamente a ser santos, a dar ese salto y para caminar pues de su mano seguros al cielo, Jorge. Entonces, bueno, comienzo leyéndoles esta dedicatoria del padre Jorge Loring del libro Para Salvarte. Y dice así: este libro lo he escrito para ti, joven, estudiante, profesional, casado, mujer. Otros libros te enseñarán cosas útiles para la vida. Este te enseñará a vivir felizmente. Te enseñará a vivir felizmente porque te enseñará a vivir cristianamente. Y nadie en este mundo es más feliz que el buen cristiano. Ni el placer ni el dinero son capaces de hacer feliz una conciencia intranquila. Pueden existir personas llenas de cosas materiales, pero sí es para vivir. Sin ilusión, sin esperanza, no se puede ser feliz en la vida. Muchos son desgraciados porque no conocían lo que aquí se dice, o si lo conocían, no lo quisieron practicar. Pero además, este libro no solo te hará feliz en esta vida, sino también en la otra. Jesucristo nos dice en su Evangelio que de nada le sirve al hombre ganar todo el mundo y gozarlo todo, si después se condena. Serás feliz eternamente. Si te condenas, serás eternamente desgraciado. En tus manos está lo uno y lo otro. La salvación eterna es el asunto más importante que hay que resolver en el mundo. Para ayudarte a ello, he escrito este libro. Pero este libro no solo te sirve a ti, servirá también a tus hijos. Si quieres que tus hijos te respeten, te obedezcan y no te hagan amarga la vida, no dejes de... Por eso creo que el mejor obsequio que pude hacerte, es darte aquí todo lo que es necesario para ser un buen cristiano. Este libro es actual en el sentido de que ha procurado recoger las enseñanzas del magisterio de la Iglesia. No se trata de divulgar opiniones privadas o pareceres de algunos teólogos. Este libro quiere ser totalmente fiel al magisterio de la Iglesia. Por otra parte, no olvides que tú eres Cristo, que es la Iglesia. Si tu vida espiritual es pujante, enriqueces la santidad de la Iglesia. En cambio, viviendo en pecado, eres una célula cancerosa. Serás como un tumor en el seno de tu madre. El que peca no solo se hace daño a sí mismo, sino que perjudica también a los demás. Y el que se santifica no solo se aprovecha él, sino que ayuda también a los demás. Contentes con leerlo de corrida. Léelo una y otra vez y pon en práctica lo que te enseña. Si así lo haces, serás más feliz en esta vida y después también en la otra. Firma el padre Jorge Loring. Pues, y bueno, así comienza, Jorge, este libro, esta dedicatoria. Y bueno, cuando yo la leí me encantó porque definitivamente nos dice, nos vamos a poner los zapatos para poner toda la camisa para avanzar en este camino al cielo, de mano pues ahora de Jorge, del padre Jorge, que intercede también por nosotros ya. El libro. Pues mi querida Lía, muchísimas gracias, que Dios te bendiga y que tengas un muy buen comienzo de semana. Gracias. Gracias, adiós, hasta luego. Gracias a ustedes. Nos vemos. Dios los bendiga. Vamos a un pequeño corte y regresamos. No se vayan.
ser humano puede operar desde su dimensión biológica, emocional, racional o espiritual. Las crisis ayudan al ser humano a identificarse con su dimensión más elevada, la espiritual, a encontrar una paz más profunda en medio de situaciones verdaderamente dramáticas, a adquirir un conocimiento de la realidad mucho más integral. La persona humana se espiritualiza fundamentalmente a través del silencio y la contemplación, de la meditación y de la oración. A través de la programación Vamos Radio y Televisión Católica, te acompañamos para lograr estos elementos. Danos tu aprobación pintando la manita con dedo hacia arriba de azul. En mes de María, el Papa Francisco alienta a ir espiritualmente a santuarios marianos. Al concluir el rezo del Regina Coeli este 3 de mayo y tomando en cuenta las restricciones implementadas en muchos países para frenar los contagios del coronavirus, el COVID-19, el Papa Francisco alentó a los fieles a ir espiritualmente a los santuarios dedicados a la Virgen en mayo. El mes de María, el Santo Padre, señaló que acabamos de comenzar mayo, el mes mariano por excelencia, durante el cual a los fieles les encanta visitar los santuarios dedicados a la Virgen. Este año, debido a la situación de salud, vamos a ir espiritualmente a estos lugares de fe y devoción para colocar nuestras preocupaciones, expectativas y planes para el futuro en el corazón de la Santísima Virgen, expresó. De acuerdo a la Universidad Estadounidense especializada en medicina, 3.500.000 casos de coronavirus COVID-19, causando 244.239 muertes. En diversas partes del mundo, la Iglesia Católica ha suspendido el culto público de la Santa Misa y se han cerrado templos y santuarios en un intento de prevenir contagios. Mientras el coronavirus disminuye, China reanuda la eliminación de cruces en las iglesias. A medida que la pandemia del coronavirus va disminuyendo en China, el gobierno del país reanuda la eliminación de las cruces en las iglesias. Según detalla UK News, luego que se anunciara el alta del último paciente de COVID-19 en Wuhan, el epicentro del nuevo virus, los funcionarios del gobierno reanudaron la eliminación de cruces, libres de la presión de combatir la pandemia. Uno de los templos afectados por estas medidas es la iglesia de Nuestra Señora del Rosario en la diócesis de Anhui. John, una fuente de la diócesis, es la que corresponde a esta iglesia, indicó UK News, que 5 días antes del incidente, los líderes de las parroquias se habían acercado a hablar con las autoridades locales para reparar el edificio, pero lamentablemente se les indicó la existencia de un plan de gobierno para eliminar las cruces de las iglesias católicas y protestantes en el área. Los fieles informaron de los hechos al obispo de Anhui, Monseñor Liu Shihong, quien les indicó que fueran a la oficina local de la Asociación Patriótica Católica China para pedir detalles sobre la eliminación de cruces. La información se les fue negada. John indicó que días después, el 17 de abril, un funcionario local pidió las llaves del templo, señalando que seguía las instrucciones de los superiores, a pesar de no tener documentos que lo sustenten. Al día siguiente, la cruz fue eliminada por un grupo de jóvenes bajo el mando del Estado. Otro incidente similar sucedió el 19 de abril, cuando a horas de la madrugada se retiró la cruz de una iglesia en el distrito de Yongqiao. Según uno de los fieles, la operación estaba programada para la tarde, pero se realizó a las 4 de la mañana, hora local, probablemente para evitar que los católicos se reúnan y quieren oponerse a la acción del gobierno. En época de coronavirus se repite el milagro, la sangre de San Genaro volvió a licuarse. Al celebrar la misa por la memoria del traslado de la reliquia de San Genaro a puertas cerradas por las medidas tomadas para prevenir el contagio de coronavirus, el COVID-19,
El arzobispo de Nápoles, Italia, el cardenal Crescencio Sepe, anunció que la catedral de Nápoles, que se repitió, el milagro y la sangre del santo, volvió a licuarse. Queridos amigos, hago el gran anuncio. También en este tiempo de coronavirus, el Señor, por intercesión de San Genaro, ha disuelto la sangre, dijo el arzobispo de Nápoles. Este año, debido a la pandemia, no se realizará la tradicional procesión de la catedral a la Basílica de Santa Clara, que conmemora el traslado de las reliquias desde el cementerio de Agro en Marciano. Esta procesión no se había suspendido ni siquiera en tiempos de guerra. Las otras dos ocasiones durante el año en que se repite el milagro son el 19 de septiembre, fecha en que San Genaro sufrió el martirio, y el 16 de diciembre, en que se celebra como patrono de la ciudad a la que protegió milagrosamente durante la erupción del volcán Vesubio en 1631. El arzobispo de Nápoles destacó en su homilía que debido a las medidas de precaución tomadas frente al coronavirus, se realizó una liturgia esencial, austera, pero no menos intensa. Todavía me siento rodeado por la participación que todos ustedes siguen desde lejos y por todos aquellos que dispersos en el mundo nos siguen con constancia y atención, dijo. Arzobispo hace importante donación para investigación de vacuna contra coronavirus. El arzobispo de Vancouver, Canadá, Monseñor Michael Miller, hizo una importante donación a un equipo de investigadores de la Universidad de British Columbia que trabajan para buscar una vacuna contra el coronavirus, que la investigación para dar soluciones al COVID-19 sea también un momento de solidaridad, colaboración y de crecimiento juntos, como un signo visible para el mundo en el que la sanación y la reconciliación son tan necesarias ahora, dijo el prelado el 27 de abril, según informa el BC Catholic Ryan M. Thomas, asesor de la Arquidiócesis de Vancouver, indicó CNA, agencia en inglés del grupo ASI, que con su donación, Monseñor Miller ha querido hacer explícito que la Iglesia apoya a la ciencia y a la medicina que contribuyen al bien común. La Iglesia, como el Papa Francisco, ha dicho desde el comienzo de su pontificado, está llamada a salir. Estamos llamados a comprometernos, no a retraernos, dijo Thomas. Desde el punto de vista científico, esto significa identificar la investigación que sea digna de nuestras inversiones y que cumpla con los altos estándares que tenemos para proteger la vida, agregó. Aunque Thomas no precisó el monto exacto de la donación, sí comentó que se trata de varios miles de dólares. Se calcula que actualmente hay al menos unos 50 equipos de investigadores en todo el mundo que se han abocado a la tarea de buscar una vacuna para el coronavirus. Muchos de ellos ya han sido financiados por el gobierno en Estados Unidos y Canadá y están siendo realizados por compañías farmacéuticas. Ryan M. Thomas explicó que para el arzobispo de Vancouver es importante que la Iglesia sea vista como una promotora de la investigación para lograr una vacuna que los católicos puedan apoyar sin ir en contra de sus conciencias. En este sentido, la investigación del equipo de la Universidad de British Columbia no utiliza material proveniente de bebés abortados. El Dr. Wilf Jefferies, director del proyecto de investigación de la universidad, dijo a CNA que su equipo está en el proceso de los ensayos preclínicos para evaluar su potencial toxicidad antes de usarlos en seres humanos. Creo que la postura de la arquidiócesis es una forma positiva y práctica de responder a la necesidad crítica de desarrollar una vacuna para nuestra sociedad. Estoy sinceramente honrado por el apoyo que hemos recibido de ella, así como de otros grupos e individuos, explicó Jefferies. Pues muchas gracias, queridos amigos. Hasta aquí llegamos en BNC Noticias del lunes. Nos despedimos con nuestra oración para la noche. Un día más se ha ido, y con él un sinfín de cosas que ocurrieron el día de hoy.
tal vez tuviste alegrías o tristezas, progresaste o tuviste necesidad. Cual sea que sea el motivo, debemos dar gracias a Dios, primeramente, porque nos acompañó durante todo el día, nos dio vida y sobre todo cuidado para regresar a casa. Nos dio fuerzas para poder resistir ante las dificultades. Y ahora nos regala una noche más para poder descansar y para recomponer todo aquello donde nos hayamos equivocado. Por eso, en este momento, es menester ir a los pies de nuestro Dios para dejar todas nuestras cargas en sus manos y que Él nos haga dormir confiados. Así que juntos, oremos a una sola voz a nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor, Creador de los cielos y de la tierra, en este momento, unidos como hermanos, venimos ante tu presencia, porque, aunque haya diferentes necesidades entre nosotros, diferentes motivos de agradecimiento, todos nos une un mismo motivo. Somos hijos tuyos. Y ahora, que ha llegado la hora de descansar, agradecidos estamos por la vida que nos has dado, por el día de hoy, con sus dificultades y alegrías, logramos culminar un día más a tu lado. Y creemos que solo contigo podremos dormir confiados. Acompáñanos, Señor, y ayúdanos a descansar, para poder recuperar las energías que necesitamos, para emprender un nuevo día que ha de empezar. Perdona las ofensas que hayamos cometido, tanto a nuestros semejantes como a ti, Señor. Límpianos de toda maldad y danos la paz que tanto anhelamos. Quédate con nosotros, Señor, y que tus santos ángeles acampen alrededor nuestro, para poder dormir bajo tu sombra, Señor, bajo la sombra del Omnipotente. Te lo pedimos a ti, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga en esta noche, te haga dormir en paz y sobre todo, te ayude a recomponer tu vida, para que los errores del día de hoy no sean los mismos del mañana. Que puedas junto a Dios caminar siempre de la mano y que cada final del día, el motivo de oración principal, sean motivos de agradecimiento. Que la gracia y la bendición de Dios estén contigo en todo momento. Gracias por la generosidad de sintonizar este programa de noticias que informa, pero sobre todo forma opinión. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes y recordemos que hay un nuevo continente por evangelizar del cual usted y yo formamos parte, el continente digital. Que pasen esta noche llenos de Dios y que Dios bendiga sus sueños, su descanso. Hasta mañana, si Dios quiere. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Esto fue una producción de BNC Noticias para Vamos, Radio y TV Católica. Hasta pronto.